Tele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos de Si yo fuera servidor público? Me da muchísimo gusto saludarles como todos los jueves aquí al pie del cañón. Fíjense que en esta ocasión vamos a tener un invitado de lujo que además, Arturo Galván, además de que es un experto en el tema de asuntos patrimoniales, es abogado, es un catedrático universitario muy reconocido. Pues además de todo eso es mi amigo y me da mucho gusto presentarlo, darle la más cordial bienvenida porque en esta ocasión vamos a hablar precisamente un efecto colateral que ha traído lamentablemente esta enfermedad que nos ha pegado a todos, en todos los sectores y en todos los niveles, que es el COVID. Y hay un tema que ha dejado descobijados en el tema patrimonial de muchas familias. Cuando fallece el que es la cabeza de familia, de repente se dan cuenta que no estaban preparados para este acontecimiento, y de repente quedan muchas cosas intestadas, no hay claridad en el testamento, y eso avecina algunos conflictos familiares. Puede ser que haya familias que sean conciliadoras y quieran ponerse de acuerdo, pero de repente nunca faltan los conflictos por los bienes que deja el difunto, y este va a ser un tema muy interesante porque sobre todo en esta pandemia, pues ha habido muchísimos casos de mucha gente como jefes de familia que han lamentablemente partido de este mundo y han dejado inconcluso esta parte. ¿No es así, mi querido Arturo? Es correcto, Ricardo. Pues antes que nada, agradecerte, saludar aquí a todo tu auditorio, agradecerte la invitación, muy gentil de tu parte, el que tú tengas esa diferencia para conmigo y como bien reiteras, en esa amistad que nos une, el que me permitas compartir con tus escuchas de la necesidad y la importancia de contar con un testamento, ¿no? Si bien es cierto ya de suyo, es una falta de la cultura nacional que no tenemos una disposición testamentario, que siempre rehuimos al tema de la muerte, si bien es cierto que en México es paradójico, ¿no? México cuenta con un UNESCO de común natural. Creo que por ahí, ¿no? Jugamos y tampoco hace su disposición testamentaria. Y ahora pues se ha visto más latente esta problemática ante esa falta de cultura, esa falta de visión. Hemos venido a exponer esa responsabilidad de la que vamos dejando de lado en hacer el testamento, ¿no? Sí, lamentablemente, como tú bien mencionas, es un tema como que tenemos una falla ahí. ¿Ya me escuchas bien, querido Arturo? Sí, hace rato te quedaste pasmado. Sí, digo, bueno, la imagen se quedó pasmada, ¿verdad? Bueno, te decía, Arturo, eso es una falta de que no tenemos como sociedad mexicana. Ahí, ¿ya me escuchas bien? ¿Ya no estoy pasmado? Ya no. Oye, te preguntaba acerca de este es un asunto cultural, tú ya lo has mencionado, pero muy arraigado, ¿no? Como que incluso, ¿cuántas veces no hemos escuchado familias así de que no les voy a repartir a mis hijos hasta que yo me muera? Y es un tema de que, como tú ya lo mencionas, no tenemos la cultura del testamento y como que hay esa idea de que
vas a heredar, pero hasta una vez que te mueras, ya los hijos van a gozar de tus bienes, no antes. De hecho, el testamento es su eficacia, surte efectos al momento del fallecimiento, como falta de cultura, falta de información, información a la ciudadanía, a la sociedad, de por qué es importante hacer el testamento, que nos hemos ocupado, por ejemplo, recién pasó septiembre, después del 2002, que se empezó tema de hacer en septiembre y data de el tema de los sismos de 85, que también catástrofe aquello, ahora la pandemia pues ha brincado a ver de capacidad todas las familias y por esa razón surgió en su oportunidad el mes del testamento en septiembre y bueno, pues si la gente no hace esa disposición, deja una serie de y en esa falta de cultura de la que hablábamos y de la información, en cuanto a la falta cultural es que hay tabúes. La gente ya adulta, si la catalogada de tercera edad y demás, piensa, tú como hijo le dices, oye papá, mamá, o abuelita, no has hecho el testamento, lo primero que te van a contestar es, ya me quieres matar. La segunda es cuando estás joven, eres una pareja joven, o soltero, ¿no? Pues ¿para qué hago mi testamento? No tengo nada. Pero se olvidan que el testamento, cuando estamos vivos, todas las personas, todas, tú, yo, cualquiera, contamos con un patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Es el conjunto de derechos, bienes y obligaciones que tenemos cada uno. Muchas veces, por falta de información, confundimos que el patrimonio es el tener una casa o tener un carro. Y el patrimonio es más allá de eso. Sin embargo, bueno, nadie nos lo explica como tal y vamos en una paralogismo creciendo que el patrimonio es eso, no es correcto, ¿no? Entonces, a ver, explícanos, Arturo, explícanos qué es el patrimonio, ahorita aprovechando que estás mencionando el punto. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que poseemos cada persona, ¿de acuerdo? Todos, solteros, casados, todos tenemos un patrimonio, no nada más el tener una casa o tener un carro, joyas, bienes muebles, ¿no? Dentro de esos derechos, fíjate, hay uno muy importante. ¿Cuál sería? Pero ya procreaste, tuviste por gusto, por cuestiones de la naturaleza, y tienes un hijo, ¿no? Si tú faltas, ¿quién podrá suplirte en la cuestión de padre? Tendría que seguirse un juicio para que le den a alguien la patria potestad. También un tema mal utilizado actualmente. Pero así se denomina, ¿no? ¿Quién va a tener? ¿Quién será a cargo de tus hijos si falleces? Es un buen punto, ¿eh? O así que Pero tienes un hijo más preciado. Ahí como que te perdí la señal, como que, ahora sí como tú dices, te vi un poco pasmado. Hay como que hay un problema ahí con la comunicación, pero ok, ya entendí esa parte. Tienes razón, no solamente son bienes materiales, ¿no? No, tío, los derechos que tienes a poder tú designar quién va a ser el tutor de tus hijos, quién va a ser el curador. Si tú tienes un bien que es para alguien, ¿sí? Vas a poder dejar un legado, por ejemplo. Ese patrimonio que tenemos las personas en vida, al momento de fallecer se convierte en herencia, se llama herencia, que es la totalidad, ¿no? Dentro de esa herencia hay bienes específicos. Cuando le dejas a alguien un bien específico, toma el nombre del legado, tú le legas a alguien. Por eso muchas veces dicen, parte de mi legado es la educación que le di a mis hijos, ¿no? Ese es su legado porque tú se las brindaste a ellos, ¿no? Claro. Por eso la palabra legado. Utilizamos palabras, Richard, que desafortunadamente no conocemos el concepto, la repetimos nada más. El ser humano aprende por repetición y México es uno de los países donde más tenemos palabras que usamos, pero que desconocemos el origen, ¿no? Por eso te decía incluso el tema de patria potestad, cómo nace en Roma,
donde había el pater familias que podía disponer hasta la vida de los hijos en su momento. Hoy por eso digo que esa denominación no debería existir. Hay países, el mismo Italia ya tiene el nombre de responsabilidad parental, Alemania, España, países de Latinoamérica. Y México creo que deberíamos de cambiar en este sentido, ¿no? Tienes razón, porque incluso como tú dices, hay como que unas frases que son tipo cliché que utilizamos, ¿no? De que mi única herencia va a ser darte una educación y una carrera, ¿no? Es correcto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, no? Es correcto, o bien hay otras, ¿no? Y siempre bromeo yo cuando atiendo a alguna persona que me dice, tengo 3 hijos, pero Hugo, Paco y Luis, a Hugo ya no le voy a dar nada porque ya le heredé en vida. Y le digo, perdón, señor, se me acaba de poner los vellitos del brazo de puntas, porque me está dando usted miedo, porque te decía yo hace unos segundos, así es. Para que exista herencia necesita haber un difunto. Y si ya le heredó un vida, se llama donación. Cuando tú le transmites el vida a alguien, se llama donación. En el momento de mandé. Digo, tienes razón, digo, cuando tú heredas es porque de plano ya moriste y ya heredaste bienes y todo eso. Eso también es como que un dato muy preciso que la gente no ha entendido. Y tienes razón esa frase que también yo creo que forma parte del cliché de la cultura mexicana de que ya les heredé en vida a mis hijos, ¿no? Es correcto. Y está mal aplicado. Está mal aplicado, se llama donación, ¿no? Es una transmisión de tus bienes cuando estás vivo, ¿no? La donación es un contrato. Para que pueda haber contrato, debe haber un acuerdo de voluntades, uno de querer transmitir en gratuito y el otro recibirlo. Y además el que lo recibe, ser siempre grato con el donante, ¿no? Siempre ser agradecido. Entonces, hay una serie de situaciones ahí que desafortunadamente se hacen, ¿no? Las hacemos, pero no conocemos el porqué de las cosas. Y ese tema del testamento, simplemente el futuro para cuando ya no esté, sino es también cultivar las relaciones familiares, ¿no? Eso es un acto de responsabilidad, Ricardo. El hacer un testamento es un acto de responsabilidad de que quieres proteger a tus seres queridos para cuando tú ya no estés, en todo lo que tengas, disponer que quieres para cada uno y que no después de ti se anden ahí peleando, ¿no? Exacto, para evitar conflictos posteriores. Ricardo, que dependiendo del tiempo que tengamos, es, ¿no? Aparte ya de la muerte de la persona, el luchar contra que salga un hijo por ahí, que diga, oye, yo también tengo derecho a lo que tenía ese señor, porque era mi padre, soy un volado como hijo, y aquí tengo la discusión, o incluso que casi no se da en México, ¿no? Ya ves que los hombres somos muy fieles y no sí, eso. Nadie más que a nuestra mujer. Seguro estás hablando de otra cultura y de otro país, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido Arturo, y vamos a regresar platicando de este tema que me parece muy interesante y muy amplio. No se vayan, amigos, esto es Si yo fuera servidor público. Continuamos. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si yo fuera servidor público. Estamos conversando con Arturo Galván, catedrático universitario y experto, abogado experto en temas patrimoniales. Y el tema del testamento, pues es un tema que va muy ad hoc con lo que tú sabes, mi querido Arturo, y tienes razón al decir que es un acto de responsabilidad pensar en el testamento, sobre todo para evitar posibles conflictos una vez que Dios te pida cuentas y tengas que entregar o colgar los tenis en este mundo. Sí, es correcto. Si no tomas esa decisión y con la cabeza fría, muchas veces me buscan ya cuando están en una situación de una enfermedad terminal o que no puede hablar el familiar y demás, pues se complica, ¿no? Ya no puede firmar. En fin, hay una serie de situaciones que se pueden prever, Ricardo, siendo responsables sin que te complique ninguna situación donde tenga que poner en riesgo tu voluntad, sino al contrario, con la cabeza fría, en una forma muy abierta, hacer tu disposición, ¿no? Y no, te digo, por ejemplo, dicen que el hacer puede traer malas vibras, ¿no?
nada de eso, al contrario, es, reitero, un acto de responsabilidad, de amor a tu familia, a tus seres queridos, de que eres responsable y que quieres que no se preocupen más allá del dolor que puedan tener por tu falta, ¿no? Sino ya con ello tú ya dispusiste qué van a hacer. Hay cosas que, mira, lo único cierto que sabemos todos, Ricardo, al nacer es que vamos a morir, no sabemos cuándo, ¿no? Así Y es. más ahora con el tema pandemia que ha exacerbado esta situación de Está muy riesgo de latente. muerte, ¿no? Sí, claro. No, todos nos ocupamos de eso, pero nadie se ocupa de otro tipo de cosas. Estos últimos 3 meses he tenido consultas de qué hacer, porque ya falleció el abuelo, falleció el tío, y de repente se quedaron sin ahora quién va a sumarse o quién se queda con el bien, si no hay una disposición testamentaria, si no se hicieron las sucesiones respectivas, o no se hicieron, hay una figura que se llama sustitución de heredero o de albacea o de legatario. Si no se previó esto, pues muchas veces nadie de la familia se va a poder quedar con esto y pasaría a la beneficencia pública. Imagínate todo lo que trabajaste, si no tuviste ese cuidado, entonces ya ni tú te vas a quedar con ello, ni tu familia. ¿Para qué trabajamos, Ricardo? Así es. Entonces, lo importante es tener esa prevención, ¿no? Siempre fuimos educados culturalmente desde la escuela, te hacen el hacer una planeación para lo previsto. Esta situación de la pandemia, creo que de las enseñanzas que tenemos que tomar de ella, es que tenemos que planear también para lo imprevisto. Y una cosa imprevista es la muerte, porque no sabemos cuándo va a llegar. Pero sí podemos prever, hacer esa disposición para mitigar las posibles problemáticas a futuro para cuando ya no esté, ¿no? Y eso creo que sí lo debemos de tomar muy en consideración y no esperar a estar enfermo o no, o tener algo más para acudir al notario, ¿no? Las notarías siguen abiertas, el documento que hay que hacer es el testamento público abierto. ¿Qué es ese? Quiere decir eso? Es un acto jurídico por virtud del cual una persona dispone en un solo acto qué va a suceder con todos sus bienes para cuando él ya no esté, como te decía, y sí, que adicionalmente si quiere designar legatarios, que es la única forma donde se pueden designar legatarios a través del testamento, lo haga. De otra forma, se muere sin testamento y hay 2 formas de hacer la sucesión. Si hay testamento, sucesión testamentaria. Si no hay menores de edad y no hay controversia, lo puede hacer vía notarial. Pero si es intestamentario, de entrada, casi por default, tiene que hacerse vía judicial. Son 4 secciones, es tardadísimo. Es lo que te iba a preguntar, es todo un proceso largo y tedioso, ¿no? Es un proceso largo y tedioso. Si a veces, habiendo testamento, hay problemas, mucho más se multiplican cuando no los hay, ¿no? Decíamos del tema del hijo, ¿no? Del hijo fuera de matrimonio, o de que se reconoce a un hijo, o que reconoció, por el miedo a decirle a tu familia, oigan, ¿saben qué? Tuve un acto de irresponsabilidad y tuve un hijo fuera de matrimonio, ¿sí? Se esperan hacen un testamento, pero si ese familiar, ese hijo que lo reconociste, por ahí brinca y dice, oye, espérame, porque a mí me dejaron fuera, pero además es menor de edad, el testamento que hubieras hecho se vuelve inoficioso, o sea, es como si no hubieras hecho nada. Tienes una doble responsabilidad, ¿no? Primero, haber tenido una relación con alguien fuera de matrimonio, y segundo, haber hecho un testamento y no haber tenido esa responsabilidad de decirle a tu pareja, a tu esposa, ¿sabes qué? Hay un hijo fuera de matrimonio, ¿sí? Que es menor de edad y le tengo que dar algo. ¿Por qué? Porque si no le das, se llama lo que son alimentos, que es educación, comida, sustento, todo esto, que sí, ese testamento se vuelve nulo. Entonces, imagínate esa importancia de este documento, ¿no? El broncón que te metes, sí, qué caray. Sí, es cierto, hay que prever esa parte también. Muchas personas podrían estar en una situación muy similar a la que tú estás poniendo como ejemplo. Lo comento, Ricardo, porque en la experiencia ya de varios años de práctica profesional, de 1982 a la fecha, he estado trabajando ya en estas
áreas del derecho civil, del derecho contractual, el derecho patrimonial corporativo, todo esto lo que conlleva. Sabes todas las historias que pudieran existir. Podríamos hacer una novela, tú ves las series que aparecen en Netflix o en la televisión y demás, y los hacen. De hecho, había una serie que salía, digo, aquí a manera de comentario, estaba en una televisora a nivel nacional. El productor de ahí fue amigo mío, compañero de la secundaria, y luego me preguntaba como qué casos podía trabajar ahí con el elenco para poderlo pues, presentar, ¿no? Y varios de los tips que le di los hicieron ahí. Y me gustaba esa novela porque estaba tratando cosas que eran de actualidad, pero más allá de traer el espectáculo al televidente, venía un mensaje, ¿no? Y creo que es algo en lo que deberíamos de trabajar, ¿no? Tú y yo, donde tuvimos oportunidad de conocernos en Canal 14. En ese PR Noticias, recordarás tú que ese segmento Jurídicos fue creado en Canal 14, con nuestro amigo Juan Carlos Becerra, a quien le mando un saludo a nuestro amigo. Platicando con él, a nuestro amigo y jefe, además, no sé si respetuoso. Un saludo a nuestro ex jefe y amigo. Jefe y amigo. Yo platicaba con él, o sea, todos los noticieros, tú lo ves en la actualidad, casi todos tienen un segmento de finanzas, un segmento de espectáculos, segmento del tiempo, segmento de turismo, ¿te acuerdas? De turismo, recorriendo caminos que tú tenías a cargo, ¿no? Que también es algo importante. Pero de tips jurídicos no lo hay, no lo había, y creo que nosotros fuimos un hito en tema noticieros, donde tuvimos un buen de hecho, después de que salimos, varias personas me estuvieron escribiendo que nos seguían asiduamente cada semana, escribiendo que por qué habíamos salido, que cuál era la problemática, que les dábamos muchos tips que ellos habían tenido en su vida cotidiana, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Hablando del programa en el cual estoy contigo, de si yo fuera servidor público, ¿qué haría si de mí dependiera el tema de información? Bueno, pues haría este tipo de situaciones donde los canales públicos, ¿no? SPR, que tiene a su cargo todos estos, hacer esta difusión de temas legales, con palabras no técnicas, con palabras. Si yo te hablo, por ejemplo, de que en temas de sustitución de heredero y legatario, si van a tener el derecho de acreción o van a heredar por estirpe, tú no sabes de qué te estoy hablando, tendría que explicarlo, ¿no? Decir que estirpe es la descendencia que se tiene por parentesco entre los progenitores y las generaciones que vienen abajo de él, y el derecho de acrecer es cuando hay dos o más herederos, la porción que le corresponde a uno de ellos, al momento de fallecer, si se deja ese derecho de acrecer, esa parte pasa a los otros herederos, crece el patrimonio, ¿sí? Okay. Y que eso tampoco nadie lo sabe y no se señala luego en los testamentos, ¿no? El tema del legado, ¿no? Hay veces que las personas dicen, no, pues quiero dejar todo como saben que es una disposición de un bien a una persona específico, hacen puros legados, ¿no? Pero también eso, cuando son puros legatarios, a todos los convierte en herederos. Entonces, lejos de tener una eficacia el testamento, es un problema, ¿no? Hay confusiones. Heredas problemas, no, digo heredas problemas. El testamento es para evitar problemas, ¿no? Claro. Y lejos el abogado que te atiende o el notario, muchas veces en estas campañas de testamentos, tú como cliente llegas y no tienes idea, no eres abogado. Puedes ser médico, puedes ser ingeniero, arquitecto, cualquier profesión, pero pues tú eres doctor en tu materia y para eso acudes a un notario para que te explique, pero no todos te explican este tipo de situaciones que te dan en el día a día, ¿no? Muchas veces me preguntan, oiga, si yo tengo, mis hijos son mayores de edad, ¿por qué necesito de una albacea? Confunden al albacea con el tutor o tutriz que tú puedes dejar, que te había comentado al principio de nuestra charla. Si son menores de edad, ya no están los padres, entonces debe haber alguien que los sustituya, ¿no? Y ese tutor debe tener alguien que vigile su acción, que se llama curador, ¿no? Entonces, hay una serie de conocimientos ahí que no tenemos este tema de explicación de la sustitución de herederos y legatarios.
de el por qué se puede hacer y en qué conviene, ¿no? Cuáles son los valores agregados que se tiene si se señala esto. Muchas veces fallecen. Te puedo platicar si quieres, si dependiendo del tiempo que tengamos en este segmento, si no regresando, te platicaría de un caso que recién, ¿sí? Si quieres vamos al corte y cuando regresemos te platico de un asunto de un colega de la prensa que se acercó conmigo a tratar de resolver esta problemática que tiene actualmente. Me parece muy bien y me parece un buen tema para que lo veamos ya después del corte, porque ya estamos a punto de cerrar este segundo bloque. No se vayan, continuamos conversando con Arturo Galván. Esto es Si yo fuera servidor público, a través de la señal de aztele.tv. Continuamos. Bueno, amigos, continuamos con Arturo Galván. Es un catedrático universitario y sobre todo es un experto en temas patrimoniales. Y estamos hablando de la importancia de fomentar la cultura del testamento, sobre todo en estos momentos en los que lamentablemente la pandemia pues ha arrancado muchos jefes de familia y han quedado al descobijo total sus descendientes, sus hijos, sus esposas. Y es importante, ¿no? Es importante que pues tengamos esa cultura. Y como tú has mencionado dos cosas que a mí me parecen interesantes, Arturo. Por un lado, es que hay un total desconocimiento de que no tenemos esa cultura del testamento, pero tampoco hay una educación que nos diga, a ver, para hacer un testamento no es tan complicado como quizá tú pienses, porque se puede hacer así, así, y ponerlo así como que tan sencillo, con peras y manzanas. Y a veces como no somos los expertos, porque no somos abogados, porque tenemos otro tipo de actividades, quizá lo vemos tan lejano, lo vemos complejo, lo vemos como engorroso. Será esa una de las principales causas por las cuales no esté la cultura tan latente del testamento en muchas familias mexicanas. Sí, sin duda, hay gente que piensa que el testamento es muy costoso, que va en base a los bienes que tienen y que tienen que llevar un inventario. Eso no lo tienen que hacer. Hoy tenemos algo, ¿no? Te decía, hoy tenemos un patrimonio, pero el patrimonio va cambiando. Tú hoy compraste una casa y si tu trabajo te lo ha permitido, comprarás otra mejor, una más grande u otro inmueble. O si tienes acceso a un crédito hipotecario en la dependencia donde trabajas, tendrás acceso a ese crédito, podrás comprar otro bien. Hoy tienes un carro, mañana ya lo cambiaste. Entonces, parte de tu activo patrimonial va a ir variando. Entonces, no necesitas llevar un inventario para hacer el avalúo de estos bienes. Tampoco necesitas para hacer el testamento, el costo de tu testamento tampoco va a ser en razón a los bienes que vas a heredar. Hay esa falsa creencia. También la otra es que cuando no conoces a los notarios, hay muy pocos notarios, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Para el número de habitantes que hay, ponle 250 en la Ciudad de México y 200 en el Estado de México, y eso para el número de habitantes que hay es muy poco. Son insuficientes. Son insuficientes. Pero también cuando van los clientes a las notarías, muchas veces el notario no está. Lo que generalmente quien los atiende son los abogados, que son la puerta de acceso. Hay algunos que sí saben, otros que no saben tanto, ¿no? O si tú no preguntas, pues no te informan y haces tú la disposición a tu leal saber entender. Te dan un formato, casi todas las notarías hay formatos. En la notaría en la que estoy yo, la 191 del Estado de México, tenemos un formato que hay que requisitar y tiene los datos o la solicitud de datos mínimos para hacer esta disposición. Cuando llegan con nosotros, sí se les explica, ¿no? De pros, contras, ¿qué quieres tú con tu casa para cuando tú no estés? Bueno, realmente la casa la quiero para mi nieto, ¿no? Ya vamos a pensar que es el abuelo, tú ya, sea el caso Ricardo, tu padre quiere heredarte a tu hijo. Entonces, pero no quiere que tu hijo la malvenda, ni tú tampoco quieres que la malvenda, y quieres vivir ahí hasta que estés con tu esposa y sean hasta el fin del camino, ¿no? Bueno, pues ¿qué podría hacer tu papá, por ejemplo? Heredarle a tu hijo, se llama nuda propiedad, ¿sí? Y a ti el usufructo vitalicio. Él no va a poder disponer del bien mientras tú y tu esposa vivan, ¿no? Entonces, es una buena disposición que puedes hacer.
Digamos que el son una tema especie de candados, digamos, ¿no? Una especie como de ciertas restricciones, por decirlo así, ¿no? restricciones, pero también les ayudas en esa seguridad jurídica a que no lo puedan vender, pero adicionalmente también aminoras el costo, porque si tú llegas a fallecer, tu hijo no tendría que abrir la sucesión tuya, porque el usufructo se extingue con la muerte y solamente con el acta de defunción se hace la anotación en el registro público de la propiedad y se consolida la propiedad en el nudo propietario. Entonces ahorras tiempo, ahorras gastos, ¿no? Que sobre todo eso es importante. Una buena asesoría, yo le digo a mis estudiantes que algo por lo que tienen que sobresalir y trascender es, además de un buen conocimiento y de una buena explicación, de un buen vocabulario, ser humanistas, también en el ahorro al cliente, ¿no? Eso es lo que te va a ayudar a que tengas una mejor situación profesional y un mejor reconocimiento de la gente, ¿no? Que acuda contigo porque además de que les das una buena asesoría, resuelves un problema, pero además no los haces gastar de más. Los abogados tenemos muy mala fama, ¿no? Y hay que ir cambiando también ese paradigma de copias y ya sabes, ¿no? Digo, esa fama trae, ¿no? Así es, entonces hay que cambiar eso también, ¿no? Oye, ibas a mencionar el caso de un colega, ¿no? De un periodista que ibas a... Hay un buen ejemplo, amigo, ¿no? Que recién, esto la semana pasada, de hecho lo atendí porque me comentaba, el tío tenía 3 hijas, ¿sí? A él, a nuestro amigo, el periodista, le lega un terreno, ¿sí? De las 3 hijas que tiene, 2 estaban, una de ellas tenía hijos, una muere soltera antes que el tío que muere recién, las 2 que quedan, o que quedaban, ¿sí? Fallecen, las deja las 3 como coherederas, ¿sí? Y a él lo deja como heredero sustituto. No tenían hijas ellas, son las 3, una de ellas estaba enferma, pero muere primero la que no está enferma. Las 3 mueren de COVID, hablando del tema de COVID, se contagian, mueren, sí. Y resulta que ahora, como no se hizo la sucesión del tío y de la tía, sí, hay que hacer una cadena para generar menos gastos, es que a él aparece como legatario de uno de los inmuebles, ¿no? Pues bueno, pues vas en descargo, pero tienes que ver la sucesión de los tíos y de las primas, ¿no? Sí. Que murieron. Entonces, todo este tema, si no lo prevén, de ahí lo previó el tío, pero no deja como herederos sustitutos a nadie más, las deja las 3 como coherederas. Él, por el tema de parentesco, tendría derecho a heredar, tiene parentesco en primer grado, en segundo grado, ¿no? Porque entonces tiene derecho a esa herencia. Pero, pues dice, oye, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Bueno, pues tienes que empezar de la A para llegar a la Z. Entonces, si esto a lo mejor previo, ¿no? Cuando llegan contigo y te dicen, oiga, es que necesito hacer un testamento, pero no sé ni cómo. Ayer atendí a una persona igual que compró un inmueble hace años, no lo escrituró y hoy ya lo quiere heredar. Pues para poderlo heredar necesita ser suyo. ¿Estás de acuerdo? Y ahorita no tienen la posesión. Tienen la posesión, no la propiedad, que son cosas diferentes. ¿No? Ajá, sí. Ellos tienen la posesión, ellos disponen del departamento, pero no tienen la escritura donde acredite que son dueños. El dueño del inmueble aparece el hermano que compró con un crédito de un banco, el cual liquidaron hace años. Ellos lo pagaron, de hecho fue un traspaso que ellos fueron pagando, ¿sí? Pero nunca hicieron la escritura. Y hoy quieren heredar, bueno, pues hay que regularizar aquello. Afortunadamente vive el hermano, vive la cuñada está enferma, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de historias, podríamos platicar aquí muchas y hacer esto de nervios para el auditorio. Más allá de ello, lo que pretendo en esta invitación que tú me das gentilmente es ayudarle al teleauditorio a que tome providencias, que sean responsables, que tomen estas recomendaciones en cuenta para que puedan acudir ya sea a una notaría o bien
con abogados que sepan de la materia y que no les metan en problemas. Muchas veces, por ejemplo, cuando heredan en testados, ¿no? Hay abogados que no conocen la materia fiscal y hacen que todos protesten como herederos. Una vez que tú dices que sí aceptas el derecho a ser heredero, ha habido casos que son 4 hijos y la mamá, murió el papá intestado, y van los 5 que tienen derecho por parentesco, los 4 hijos y la cónyuge supérstite, a heredar, están casados por ser conyugal. Pero ellos 4 no querían nada, querían que todo se quedara en la mamá, entonces tendrían que haber repudiado la herencia previo a reconocer su derecho a heredar. Si ellos dicen, si acepto el nombramiento de heredero, ya ingresa en su patrimonio ese derecho hereditario. ¿Te acuerdas que te decía qué compone el patrimonio? Derechos, obligaciones y bienes. El derecho a heredar es parte patrimonial. Tanto el Código Fiscal de la Federación como los códigos fiscales de las entidades federativas los tienen catalogados como un acto de enajenación o de adquisición, la cesión de esos derechos hereditarios. Y eso muchos abogados litigantes lo desconocen. Entonces, hoy más que nunca, pues, ha bajado el tema de trabajo para muchos colegas y agarran lo que sea, ¿no? A mí me vienen a ver con temas penales, conozco la teoría, tuve la experiencia de trabajar en PGR en el ámbito de la formación profesional, conozco la teoría, pero si tú me preguntas a mí, la praxis la conozco, no. Yo prefiero recomendar a gente que sí les va a dar el servicio, claro. Yo tomar el asunto por tomarlo y lejos de darles un servicio, los meto en más problemas, ¿no? De igual forma, este tema patrimonial es un tema que abarca muchas cosas, el tema de acciones, por ejemplo, Ricardo. Si tienes una sociedad mercantil, hay otro amigo que también tiene un problema de salud, tiene varias empresas, hay que hacer la sesión de acciones, ¿no? Previo a, no dejes que tu hijo, que es, aunque sea un joven, que esté terminando la carrera en una buena escuela, pero pues no conoce este tema y no saben dónde el papá constituyó empresas, si están activas, no están activas, una serie de situaciones que no prevemos. Hablábamos del tema de que todos sabemos que al nacer vamos a morir, pero nadie prevé eso, ¿no? Y creo que hay cosas importantes que hay que prevenir antes de morir, ¿no? Una es hacer el testamento, ¿no? El tener bien archivados los documentos que te acreditan como propietario de algo, ¿no? Sean acciones, sean las cuentas de seguros, por ejemplo, las aseguradoras, que me perdonen mis amigos que conozco en aseguradoras, pero muchas veces las aseguradoras lo que menos quieren es pagarle a los beneficiarios. También la forma de cómo te pagan, ¿no? Y tú lo ves en el seguro de gastos médicos, el seguro del auto, llegan y, no, pues usted tuvo la culpa, oiga, no, aquí están las reglas del AMIS. Nunca te lo explican. Tú claro. El tema hacen todo lo posible por no pagar, ¿verdad? Así es. A una amiga igual que tuvo un desaguisado con su esposo, lo mataron, y el que le vendió el seguro, que era otro amigo del grupo, que dijo, no aplica el seguro. Antes de cualquier cosa, sí, para venderte el seguro era el primero que estaba ahí, ¿no? Pero para la hora, y a mí sí me molestó mucho, porque aparte la esposa es de nacionalidad extranjera, con 2 niñas menores de edad, sola, su familia vive fuera de México, en Sudamérica, y tú sola, ahora cómo enfrento, ¿no? Sí, caray. Y tú no tienes esos cuidados, ¿no? De tener todo en orden, de platicar con tu familia, ¿no? ¿Dónde están las cosas? ¿Qué puerta tocar, no? Si es el testamento, quién son el albacea, por qué es el albacea. A lo mejor ya el albacea se murió, ¿no? Me ha tocado que sí. Todo puede pasar. ¿No? Arturo, permíteme nada más hacer ya el último corte de este tercer bloque y ya vamos a la recta final del cuarto bloque. ¿Te parece bien? Adelante, por favor. Bueno, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. No se vayan, ya está muy interesante esta charla. Lamentablemente el tiempo es un tirano que nos está castigando duramente, pero ya vamos al último bloque. Regresamos, no se vayan, por favor. Bueno, amigos, continuamos. Ya estamos en la recta final de Si Yo Fuera Servidor Público. Seguimos charlando con Arturo Galván, que sin duda es un gran tema, es un tema que da para mucho, porque tú ya has dicho, si analizamos cada caso en particular de la gente que ha dejado, bueno, que ha fallecido y que no ha dejado el testamento y que ha dejado infinidad de problemas,
Sería como que el cuento de nunca acabar y así como que capítulos y capítulos para hacer una telenovela y muchísimas temporadas, ¿no? Híjole, no sabes, te podría contar desde historias con un inventario de Cuyos, la persona que murió, con un patrimonio muy grande, donde los que al final heredaron eran los que no eran familiares. Era la tía soltera, perdón la expresión, la tía solterona que nunca se casó, que todo el tiempo trabajó, un acervo patrimonial grande, con inmuebles. Créeme que es uno de los inventarios más grandes que me ha tocado ver. Tenía 4 hermanos, uno de los hermanos casado, y creo la hija de este matrimonio, yo creo que le agarró cariño a la hija de ellos, porque esta hija la deja como heredera casi de todo. A los hermanos les dejó un bien. El primero que fue conmigo fue uno de los hermanos que era el albacea. Por él me enteré todo, eran 4 o 5 hojas tamaño carta renglón seguido de todo lo que tenía, obras de arte, joyas, dinero, cuentas, inmuebles, ¿no? Y como a la semana que me fue a ver este señor, que era con todo el respeto, comento que era una dama en cuanto a una persona honorable, de buen trato, claro. muy honorable se veía la persona, y yo creo que por eso su hermana lo dejó como albacea. Y viene la cuñada, la mamá de esta menor, a decirme que quería revocarle el nombramiento de albacea a este señor, porque ya estaba sacando los bienes de los inmuebles, ¿no? Del inmueble donde vivía la señora que murió. Platíqueme de qué se trata, usted quién es, ¿no? Yo soy la mamá de la niña heredera que tenía 13 años para entonces, y lo que estaba sacando era un sillón, según el dicho de ella misma. ¿Un sillón? Un sillón. Y yo lo primero que se me vino a la cabeza, pues a lo mejor en el sillón hay dinero, el sillón está tapizado, el sillón está tapizado en... A lo mejor era el sillón de Maximiliano y Carlota, que tiene un valor histórico. ¿No? O que tenía ahí las plumas del penacho de Moctezuma, no sé, una cuestión ahí de que en relación al inventario no pintaba, ¿no? Pero pues le hablé al albacea y ya los junté. Bueno, ahí el problema es que la señora, siendo la madre de la menor, que era la mayor, ahora la heredera, pues ella quería tener el control y no que lo tuviera el cuñado, ¿no? Para no hacerte el cuento largo y no hacer cansar aquí a nuestro auditorio, esta niña crece, ¿sí? Y tiene novio, se casa, y después los que estaban peleando por la herencia de la tía eran el que era el esposo de esta chica de la menor edad y la mamá, ya ni la niña. Los que estaban peleando eran ellos dos, o sea, ni siquiera el parentesco de consanguinidad de la señora que falleció, la que trabajó, nada, ¿no? Esa es una historia que te digo, y habiendo testamento. Otro tema es de una vivienda de interés social de Infonavit, donde el que muere, ¿sí? Tenía 10 hijos y se están peleando, los 10 hijos hacen 2 bandos, 5 y 5. ¿Por una casa de interés social? De interés social, imagínate, hasta balazos terminaron, Ricardo. Y porque no había testamento, y unos decían que el papá sí estaba cuando le dijo a Juan que se quedara con la casa, y los otros que no era cierto, y por no haber dejado testamento. Por eso digo, el acto de responsabilidad, no importa la cuantía de los bienes, en este caso si tienes un inmueble, no importa la cuantía, tienes que hacer tu disposición, tienes que tener la escritura. Muchas veces me han tocado, el que atendía a la persona ayer, tiene otro inmueble donde había un crédito hipotecario, lo pagaron, pero nunca hicieron la escritura de cancelación de hipoteca. Hoy el que sirvió de acreedor era una institución que hoy ya no existe, la Comisión Federal, la Compañía de Luz y Fuerza. Entonces ahora para buscar quién es, ¿no? O el banco, en su época, Banca Serfín, ¿no? ¿Quién es Banca Serfín? O Banca Cremi, ¿no? O sea, bancos que ya no existen. Y ahora, ¿no? Y ahora véntete a echar un clavado, ¿no? Entonces, son cosas que vamos dejando al tiempo, no tenemos ese cuidado, no tenemos esa responsabilidad, y creo que ese es el cambio que tendríamos que realizar, y como servidor público creo que es lo que habría que impulsar en el tema desde la educación también, en los niveles básicos, que los niños vayan creciendo
con ese conocimiento de qué hay que hacer y no dejarlo como un tabú, como temas de miedo, al contrario, pues es algo que va a pasar, y más ahora como tú empezaste a hablar del tema que nos acontece a nivel mundial, pues con mayor razón creo que tendríamos que ser más cuidadosos, más responsables, y desde el ámbito gubernamental el generar este tipo de políticas en la educación y también en la información, generar una información que sea fehaciente, que sea veraz, que sea con argumentos, no con falacias. Nos dan muchas mentiras luego, ¿no? Y la gente somos muy dados a no leer, a no informarnos y creernos cada historia, ¿no? Y por ahorrar unos centavos, lo que nos estamos generando es un desfalco en pesos, porque si no prevemos esto, le dejamos a un tercero nuestra voluntad, y creo que lo más importante que tenemos como seres humanos son nuestros pensamientos. Eso nadie nos los debe robar, nadie nos los debe quitar, y el ejercer esos pensamientos a través de la voluntad es algo que tendríamos que hacer válido, ¿no? Es algo de lo que me ha dejado, por ejemplo, la lectura de Víctor Franklin, de El hombre en busca del sentido. Hay que tener el sentido de la vida hoy. ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué estamos? ¿Y cómo queremos proteger a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa responsabilidad? Y desde el tema gobierno, igual, generar este tipo de políticas y no generar programas que no nos llevan a nada, ¿no? Más que cuestiones de distracción, pero sin un objetivo, ¿no? Exacto, pero sí estás de acuerdo, Arturo, que en esos tiempos de pandemia, el tema de los casos de personas que han fallecido y que han dejado sin testamento sus bienes se ha incrementado. Eso es como que notable, ¿no? Se ha exponenciado, eso no tiene discusión, se ha exponenciado, y los que tenían testamento que no sabían que podían hacer o señalar ahí el derecho de sustitución para efectos de derecho de acrecer o por estirpe, todo este tipo de cosas, también ya ese testamento ya perdió eficacia, ¿no? Así es. Ahora, en esos tiempos de COVID, que de repente está el rumor de que vamos a regresar al semáforo rojo, o que cuando estuvimos en semáforo rojo pues no estaban abiertas muchas oficinas, ¿se vale o es válido o funciona como una herramienta legal el videotestamento? Todavía no tenemos esos alcances, hay que empezar a trabajar. Creo que el Poder Legislativo es una tarea pendiente el hacer uso de las TICs y legislar en relación a las TICs, entendiendo por estas, entre otros, la videoconferencia. Hoy por hoy, por ejemplo, en una asociación aquí en el fraccionamiento donde tienes tu casa, gracias, para efectos de la información del consejo directivo y de lo que se tiene que hacer, pues se tiene que hacer por votación presencial. Todavía no tenemos la legislación como sí existe en otros lugares, a través de videoconferencia, ejercer tu derecho de manera digital, donde sea una cuantificación de esos votos y que no existan 2 o 3 votos de Ricardo Contreras o de Arturo Galván, sino a través de un clic pueda ejercer a través de mi firma digital, ¿no? El que pueda hacerlo. Y es una tarea pendiente que se tiene que trabajar, ¿no? Desde hacer el testamento a distancia, ¿no? Y claro, efectivamente son perfectos, ¿no? Digamos que todavía estamos en pañales respecto a esta parte de las nuevas tecnologías. En tema digital México sobre todo, estamos muy, muy retrasados. Hay otras entidades de países en Latinoamérica, por ejemplo, ¿cuántas veces te llega a ti un spam o tienes saturado tu correo de spams? En otros lugares hay la legislación en relación al spam. Aquí existe el phishing, el vishing, muchas cosas que a través de la Conducef luego nos enteramos de que te robaron tu personalidad, de que te mandaron un mensaje a tu teléfono, que se metieron a tu correo electrónico, que suplantaron la identidad. Que usaron... en algunos casos no hemos escuchado de todo eso, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que hacer trabajo más, ¿no? Exactamente. Pues lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo, mi querido Arturo. A mí me gustaría que en un par de minutos que nos quedan, ya que nos digas así como que la conclusión final de la importancia del testamento, sobre todo en estos tiempos del COVID, donde se ha incrementado, y como tú dices, ha incrementado exponencialmente el tema de los decesos
sobre todo de cabezas de familia que han dejado intestados sus bienes y que están heredando problemas a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus nietos. En 2 minutos, ¿cuál sería tu conclusión? Bien, que no pierdan la oportunidad de acercarse con expertos en la materia. Reitero, habemos abogados que sabemos del tema, las notarías saben del tema, hay que llenar un formato, no necesitas acudir directamente a la notaría previamente, hay formatos, puedes llenar ese formato. Las notarías están atendiendo también en horarios diversos, no va toda la gente, te atienden con cita para no se conglomere ahí en la oficina todas las personas que con van. Las debidas medidas de higiene, ¿no? De salud. De sanitización y demás. No necesitas testigo, Ricardo. Antes requerías testigos, salvo que tengas alguna incapacidad o no conozcas el testamento, no puedas firmar, no sepas leer y demás. Requerías testigos, pero no necesitas testigos. Entonces, yo creo que pueden buscar la notaría más cercana a su entidad, ¿no? Yo creo que compartirás por ahí mis redes sociales y algo les podemos ayudar, y de igual forma que no duden en escribirnos, llamarnos, y con mucho gusto les atenderemos y los canalizaremos a alguna notaría de algún buen amigo que les pueda atender para que realicen esa disposición. No lo dejen a la suerte, hay que ser responsables y sobre todo tener ese acto de amor con sus familiares y preguntar todo lo inimaginable, qué va a pasar, quién va a ser albacea, por qué el tutor, si van a salir de otro país, si son extranjeros o no. Te digo, hay miles de preguntas, pero aquí la recomendación es acudan a abogados que sepan de la materia, a las notarías, están abiertas para atenderles y lo pueden hacer vía telefónica o bien pedir cita y ahí les darán mejores informes en relación al testamento, ¿no? Y sobre todo que Nacional del Notario. Exacto, y sobre todo que se acerquen con los expertos, porque luego de repente si se dejan llevar por rumores o porque es que me dijeron que es carísimo y que me dijeron que, pues no hacer caso omiso a ese tipo de comentarios y pues acérquense con los que saben, que realmente te van a decir cómo está la cosa y qué tienes que hacer, que a veces no es tan complicado, ¿no? No es complicado y no es tan caro como parece. El costo anda oscilando, si nos pregunta el teleauditorio cuánto cuesta, andará en un promedio de 3 a 4 mil pesos. Ahorita en septiembre y octubre, que fue el mes del testamento, costaba la mitad. Pues la verdad es que no es tan caro, ni siquiera los 4 mil pesos que fuera, no impacta en relación a todo lo que te vas a ahorrar o le vas a ahorrar a tus deudos para cuando no estés, ¿no? Exactamente. Querido Arturo, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por explicarnos así como que a detalle y así con manzanas y palitos cómo está la situación de los testamentos, la importancia de fomentar esta cultura que no la tenemos en México. Y de verdad te agradezco mucho tu tiempo y tu disponibilidad y esperemos que no sea la única y la última vez que podamos hablar contigo sobre estos temas. Es un gusto, Ricardo, y te agradezco la invitación y como tú dices, espero que sea la primera de muchas veces que pueda yo estar ahí contigo en el programa y llegando a la audiencia y tratando de ayudarles a solventar un sinfín de dudas que hay, que no hay quien se las pueda resolver. Y bueno, creo que es importante el que nosotros podamos participar en ayudarle a la sociedad desde nuestro ámbito de conocimiento, ¿no, Ricardo? Y nuevamente, mil gracias. Espero que se repitan muchas veces. Claro que sí, muchas gracias. Amigos de Si Yo Fuera Servidor Público, muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo jueves aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la señal de Astele.tv. Hasta pronto. Astele.tv. Astele.tv.
ipl.tv.